Clasificador de formas. En Celtal existen cientos de clasificadores. Encontramos clasificadores de objetos según sus características como los siguientes: esféricos, alargados, planos, grupos, manojos, entre otros. Para emplear estos clasificadores se puede mencionar el nombre del objeto de acuerdo a su forma, ya sea planta, animal o persona. Aquí algunos ejemplos. Tool es exclusivo para personas. Code exclusivo para animales y objetos que tienen patas. Chish para objetos y cosas largas. Bee exclusiva para cosas redondas o en formas de bola. Patch para cosas planas. Veamos el siguiente ejemplo sobre clasificador de personas. Tool, una persona. Chatul, dos personas. Ostul, tres personas. Chantul, cuatro personas. Jotul, cinco personas. Waktul, seis personas. Huktul, siete personas. Washaktul, ocho personas. Baluntul, nueve personas. Lahuntul, 10 personas. Buluchtul, 11 personas. Lahchatul, 12 personas. Oshlahuntul, 13 personas. Chanlahuntul, 14 personas. Jolahuntul, 15 personas. Waklahuntul, 16 personas. Huklahuntul, 17 personas. Washaklahuntul, 18 personas. Balunlahuntul, 19 personas. Taptatul, 20 personas. Déjame tu comentario si quieres saber sobre clasificador de animales y árboles. Apóyame a difundir nuestra lengua celtal.